las fantasías típicas de la edad fueron sustituidas por el crudo realismo de la violencia. Demasiado temprano, en su alma se fue cavando un pozo profundo de oscuridad y miedo. En sus ojitos castaños oscuros se puede leer la súplica de ternura y miedo. Cuando llega su papá, el niño se va a su cuarto. Cuando Julio grita o maldice, Danielito se esconde detrás de cualquier mueble y desde allí observa con su mirada a su mamá. Pero más adelantito dice: el pobre niño suele llorar en silencio, pues incluso tiene miedo de que su papá escuche su llanto. Ahí voy a parar. Mis hermanos, cuando yo venía leyendo ese libro, yo decía a mí misma: pero ¿por qué lloro si yo no quiero llorar? ¿Por qué me duele seguir leyendo esta historia si yo no quiero llorar? Y empecé a recordar una historia que tenía escondida, tapada en el cofre del corazón. Una historia que no quería recordar porque me dolía demasiado. De otra familia, que su historia no está escrita como la familia de Lupita, pero que estos ojos vieron, mis hermanos. Y empecé a ver aquellas escenas en donde mi madre cuidaba el reloj constantemente. Yo no sabía qué cuidaba. Ella nerviosa trataba de esconderme. Pero en esta familia, mis hermanos, había un padre, un sargento del ejército mexicano, de allá, de nuestro México. Y él, mira, tenía años tirado en una camilla. ¿Y sabes que nadie lo veía? ¿Sabes por qué? Porque se ponía máscaras. El hombre y la mujer de hoy se ponen máscaras, mis hermanos. Este hombre de familia, ¿sabes cuál máscara se ponía primero? El machismo. Y mis hermanos, qué pena, qué tristeza me da ver al hombre de hoy, y no solamente el mexicano, todo Latinoamérica. Te lo digo porque estos ojos lo han visto. Hombre que me escuchas, pareciera que en tus venas te han dejado ese machismo. Tú se lo dejarás a tu hijo se lo dejará a tu nieto. Y así, mira, se va haciendo una cadena cada vez más grande y más grande y más grande y más fuerte. Y no te das cuenta que tienes enfermos a tu alrededor como hace 2000 años. Pero este padre de familia no solamente se escondía en el machismo, se ponía otra máscara. ¿Sabes cuál era esa? El alcohol. Y una vez más, mis hermanos, qué pena, qué tristeza me da ver al hombre de hoy, no solamente el mexicano, una vez más, todo Latinoamérica. Te lo digo porque estos ojos lo han visto. Hombre que me escuchas, pareciera que en tus venas, una vez más, te han dejado ese alcoholismo. Y tú se lo dejarás a tu hijo a tu nieto, y se va haciendo otra cadena cada vez más grande y más grande y más grande, de generación en generaciones. Y yo me pregunto y digo: ¿hasta cuándo va a haber hombres verdaderos de hoy que dejen que sea Cristo que rompa esas cadenas que llevamos de nuestros antepasados? ¿Hasta cuándo, mis hermanos, va a haber familia que se destruyen por el machismo, por el alcoholismo? Y ahora es hasta de moda que la mujer también toma. ¿Para qué, mis hermanos?
¿Sabes para qué? ¿Para qué? Para aliviar un poquito esa enfermedad que llevamos dentro. Pero en esta familia también había una madre que no podía decir nada de su boca, porque si decía algo, mira, le volaban golpes o palabras que a veces duelen más que una bofetada. Y en esta familia había niños que crecían igual que Danielito. En esta familia era una niña que crecía en aquel ambiente de gritos, de violencia, de infidelidad y machismo y tantas otras cosas. Mis hermanos, esa niña soy yo. Esa niña que venía en aquel avión aquel día y que no requería recordar mi pasado porque me dolía demasiado. Empecé a ver esas escenas donde mi madre cuidaba ese reloj constantemente. Yo no sabía que cuidaba. Ella me agarraba de la manita y me llevaba corriendo al cuartito donde comíamos. Me daba de comer rápidamente. En cuanto yo terminaba, me agarraba y me llevaba corriendo al cuartito donde dormía. Allí me daba de comer, después de comer, y me acostaba en mi camita. Me tapaba con cosas, almohadas, cobijas y un montón de cosas. Y solamente dejaba un pequeño espacio para que yo respirara. Yo ya sabía qué significaba aquello. Yo ya sabía qué iba a pasar allí. Y antes de retirarse mi madre de mi camita, se acercaba a mi oído y me decía: mija, escuche lo que usted escuche. Shh, no diga nada. Cállese la boca. No diga nada. Mi madre se retiraba y yo me quedaba solita a temblar en aquella camita. Lo que mi madre esperaba en aquel reloj era que aquel macho, aquel sargento, iba a llegar por su casa. Y llegaba, mis hermanos, tirando cosas por donde quiera, diciendo palabras a mi madre que duelen más que una bofetada. Pero claro, él era el macho, él era el hombre de su casa, y en su casa se hacía lo que él decía. ¡Qué pena, hombre, que me escuchas, que te emborrachas! ¿Para qué? ¿Para sentirte tú bien? Y no te das cuenta que, mira, tienes enfermos tirados a tu alrededor como hace 2000 años y no los ves. O no quieres verlos y no los oyes porque no quieres oírlos, y son tus propios hijos. Pero esto no era lo más triste. Lo más triste, mis hermanos, era que mi papá golpeaba a mi mamá. Y yo no podía hacer nada para ayudarla, porque si yo la ayudaba, también a mí me pegaba. La tormenta terminaba. Mi padre se iba a buscar más vino para sentirse más hombre y seguir golpeando a la mujer que Dios le había dado. Yo me bajaba de mi camita a buscar a mi mamá. La encontraba en el piso llorando en silencio, y yo me le acercaba y la abrazaba y le decía: ya no llores, mamita, ya no llores. Y yo trataba de curarle aquellas heridas que mi mismo padre le había abierto.